esta segunda parte del vídeo vamos a continuar con el montaje donde lo dejamos y veremos también las pruebas de funcionamiento. El frontal ya está totalmente mecanizado, este es el LED del frontal. Vamos a ver el interior. Este es el conector del LED de actividad, el conector del display. Los cables los he fijado un poco con adhesivo para que no se partan. También he fijado las tuercas de los pulsadores y si miramos el lateral, el adhesivo de silicona ha quedado un poco blanquecino. Y para darlo mejor acabado, lo que voy a hacer es pintarlo. Voy a utilizar pintura negra mate en spray porque seca más rápido, pero en lugar de darle con el spray, lo voy a dar con el pincel. Aquí vemos la CPU y ya vemos que tiene una pequeña modificación y es debido a que cuando monté la placa le puse una resistencia para el power down, pero al final lo pensé mejor y he montado el circuito según os mostré en el esquema. La diferencia es que el Zener lo he sustituido por este diodo LED que tiene un umbral de encendido parecido al Zener, es de 3 voltios, el Zener era de 3,3 y de esta forma tendremos una indicación luminosa cuando esté alimentada la placa. Y otra cosa que me di cuenta después es que en el esquema se me olvidó pintar la resistencia de 82K que da referencia de negativo al pin 39. Aquí tenemos el mecanizado de la caja por la parte inferior. Estos son los cables de los pulsadores. Este es el conector micro USB que da acceso por la parte de atrás para alimentar todo el circuito. Las clemas de salida de los relés. Vemos también las conexiones de las dos entradas hacia los relés, la alimentación y este es el jumper que lo he sustituido por un microinterruptor. Este pequeño interruptor es el que va a conectar el negativo de la batería al circuito y cuando lo ponga hacia la derecha estará conectado. Y por último el sensor de temperatura que va directamente conectado al interior. Termino de montar todo y empezamos con las pruebas. Lo primero que vamos a ajustar es el contraste del display. Ponemos el potenciómetro en el medio y conectamos. Ya vemos que el LED de actividad parpadea y la iluminación del LED está encendida. Vamos a ajustar el contraste. Hacia la derecha no enciende, le doy hacia la izquierda. Ahí ya empiezan a aparecer las letras, le voy a dar un poco más. Aquí ya se oscurece todo, lo afino y ahí se queda. Como es la primera vez que lo conectamos, nos va a preguntar por la temperatura de referencia que queremos fijar el termostato y el offset del sensor. A estos ajustes accederemos siempre que queramos pulsando el botón Set. Para calibrar el sensor voy a utilizar como referencia el reloj temperatura, que ya está calibrado. Pero como todavía no sé el error que tiene, voy a pasar la configuración hacia adelante y a ver qué temperatura marca. El offset lo dejo en 0, ya vemos que marca 21,4. Aproximadamente 1 grado de más, así que el offset lo pondremos en -1. Pulsamos Set para entrar en configuración, tenemos dos botones, con el verde cambiamos valores, grados negativos o positivos, con el Set cambiamos a decenas, avanzamos, aquí podemos llegar hasta 99, llega hasta 9, da la vuelta. Para probar lo voy a dejar en 22,5. Entramos en el menú de calibrado y como vimos hay que quitarle 1 grado. El menú permite ajustes entre -5 y +4. -1. Guardamos con Set y ya nos muestra la temperatura corregida. 20,3, hay medio grado de diferencia, pero hay una pequeña tolerancia porque los sensores, el encapsulado no es el mismo. Para evitar que se borren estos valores de configuración, ahora tenemos que conectar la batería.
Como podemos ver, el LED que hace de umbral está por encima de 3 voltios, se enciende. Por el frontal vemos el LED de actividad que está parpadeando y ahora desde fuera podríamos acceder al interruptor que nos conecta a la batería. Lo desplazo hacia la derecha y ya está configurado el termostato. La batería guarda, además de la configuración, los valores de temperatura máxima y mínima. Apagamos. Lo dejo apagado durante unos segundos para asegurar que se han descargado los condensadores y ahora al conectarlo nos debería aparecer el menú en el que quedó cuando se apagó. Al arrancar nos muestra la versión del firmware y a continuación la pantalla de presentación que habíamos fijado. Con el botón verde podemos cambiar. En esta posición nos muestra el estado de los dos relés y si pulsamos vemos la temperatura máxima y la mínima. Cambio a la posición de los relés. Esta es la temperatura de referencia, no la hemos alcanzado. El contacto 2 está cerrado, que es el de calefacción. Voy a simularlo calentando el sensor. El termostato lee cada 5 segundos la temperatura y actualiza la posición de los relés. Los valores se actualizan cada vez que veamos la marca. He sobrepasado la temperatura, ahora es mayor y el relé 2 ha cambiado por el 1. El 1 sería el que conectaría al frío. Lo voy a simular agitando el sensor para que baje la temperatura. Si la línea de arriba estuviera mostrando la temperatura máxima y mínima, con el signo mayor, menor o igual, podríamos saber el estado del relé. Signo mayor, el relé 1 cerrado, signo menor, el relé 2 y signo igual, los dos relés abiertos. Está a 3 décimas, lo voy a agitar menos para intentar igualar la temperatura. Ahí está, 22,5, los dos relés están abiertos, vamos a abrir la tapa, justo ahora se ha cerrado el 2. Aquí lo vemos, la temperatura ha bajado a 22,3 y se ha cerrado el relé 2. Ahora vamos a medir la corriente de carga de la batería cuando el termostato está funcionando. El diodo de umbral está encendido, nos indica que hay tensión alta en el pin 39. Vamos a ver la corriente midiendo la tensión en la resistencia. Midiendo la tensión en la resistencia, como sabemos que la resistencia es de 120 ohmios, al dividirlo sabremos la corriente. Ahí vemos ya 0,6 voltios dividido entre 120 ohmios, si no me equivoco son 5 miliamperios. Corto la alimentación. La tensión es inversa de 50 milivoltios, es la corriente que está consumiendo el micro cuando está parado. Como vemos el LED de umbral está apagado y vamos a medir la tensión en el pin 40. Vemos que es la tensión de la batería. Al llevar el sistema Power Down he tenido que incluir una protección por seguridad. Si el LED de actividad está parpadeando, lo que indica el display es lo que está haciendo el relé. He puesto este cable a masa para simular una fluctuación en la tensión de alimentación. Pongo el pin 39 a masa, vemos que el relé 2 que estaba cerrado se ha abierto. Sin embargo, en el frontal nos indica que está cerrado. El LED de actividad apagado nos indica que el micro no está funcionando. Para evitar que algún interruptor de los termostatos quedara cerrado con el micro detenido, la instrucción anterior al Power Down es abrir los relés. Para salir de este estado hay que apagar y encender. Al conectar vuelve a parpadear el LED de actividad y aparece el menú en la posición que quedó. Antes de cerrar la caja para seguir con las pruebas, vamos a ver cómo ha quedado todo el interior. Voy a hacer una simulación como si fuera una incubadora utilizando los dos circuitos. El circuito de frío es el ventilador, está a 12 voltios de continua, y el circuito de calor es esta bombilla de 40 vatios a 220. El sensor va en medio de los dos. La temperatura del termostato es 24 grados, estamos a 21
y ya vemos que el contacto 2 está cerrado. Conecto las alimentaciones. Se enciende la bombilla porque está conectado al circuito 2, que es el de calefacción. En esta prueba es muy posible que se genere una estéresis, que ahora nos pasemos de temperatura, haya que enfriar, luego que esté muy frío, haya que calentar, hasta que se estabilice. Pero esto es debido a que el sensor está muy próximo a la bombilla y al ventilador. Vemos que ha pasado una décima y se ha encendido el ventilador. Ahora pasa a 23,8 y se enciende la bombilla. Vemos que ha bajado más, el ventilador ha enfriado bastante. Conseguimos igualar las temperaturas. Separa el ventilador y la bombilla. Vemos los dos relés que están abiertos. Ahora vamos a hacer las pruebas de máxima y mínima. Esta es la temperatura del sensor. Cambiamos la temperatura actual, la máxima y la mínima. Vamos a empezar calentando el sensor. La temperatura actual es menor que 24 grados. Estaría conectado el relé 2, el de calefacción. Cuando lleguemos a los 24, cambiará el signo de menor a mayor y cambiarán los dos relés. Del 2 a ahí está. 27,2, que es la máxima, y ha subido al valor de arriba. La temperatura máxima de control del termostato son 100 grados centígrados. Si la superamos, el contador se va a desbordar y nos va a marcar temperaturas a partir de 0. Voy a hacer la prueba para que veáis el efecto. Ahí está, marca 3,7 grados, en realidad son 103,7. Como vemos, considera que son 3,6 y he invertido los relés. Ahí ya vuelve a su posición y sigue enfriando. Para hacer la prueba de mínima he conectado el termostato al power bank y voy a meter el sensor en el congelador. Lo he puesto al máximo y se supone que debería de llegar a 24 bajo cero. So good when you're in my head, and you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head, and I will taste every note. Feels so good when you're in my head, and it's the road I figured and the curves I've been living. The flag I'm giving a signal. Pick me up again. Come on, pick me up now. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head, and I will taste every note. Feels so ha superado los 26 bajo cero, lo voy a dejar a ver hasta dónde llega.
Ya pasa de 30 bajo cero, pero lo voy a dejar ahí. La idea de probar bajas temperaturas era porque comprobé que el sensor cuando está caliente, el tiempo de lectura que necesita es menor que cuando está frío. Si se ajustaba mucho el tiempo, cuando medía temperaturas bajo cero, daba error. En este caso ya veo que no da error. Llegaría a funcionar hasta menos 55 bajo cero, que es lo que permite el sensor. Sin embargo, he limitado el termostato a 40 bajo cero. Y como supongo ya sabréis, toda la información, esquemas, firmware, lo tenéis disponible para descargar de forma gratuita desde el blog.